Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio de hoy explicaré en qué circunstancias Rusia envió su primera embajada al rey español en 1667, cómo se desarrollaron las embajadas rusas a la corte de Carlos II de España y qué objetivos y resultados tuvieron. Memorias Hispánicas. Vimos en el episodio anterior sobre los primeros contactos hispano-rusos, como aún en la década de 1590, el último zar de la dinastía Rúrica intentaba convencer a Felipe II de la necesidad de aliarse y participar en la guerra larga de los Habsburgo de Austria contra el invasor turco. Pero los problemas que se enfrentaron España y Rusia tras la muerte de sus monarcas evitaron más acercamientos durante un buen tiempo. Esto es especialmente cierto por el catastrófico periodo tumultuoso del zarato ruso, abierto por la muerte sin descendencia del zar Fiódor, con la que hubo guerras civiles, invasiones extranjeras y pretendientes al trono impostores que afirmaban pertenecer a la dinastía Rúrica. Por lo que tras esto Rusia estuvo más preocupada en recuperarse de la crisis y recuperar los territorios cedidos a Polonia. Las estrechas relaciones entre Polonia y los Habsburgo de Austria y España hacían que el primer zar de la dinastía Romanov considerase a España una potencia hostil, y además el Imperio Otomano dejó de expandirse en Europa, por lo que no se necesitaba una alianza anti-otomana. En el contexto de la Guerra de los 30 años, en la década de 1640, hubo aristócratas españoles que plantearon a Felipe IV una alianza con Moscovia para así combatir a Suecia y para permitir que el grano ruso llegase a España a través del Sacro Imperio. No está suficientemente confirmado, pero es posible que España enviase su primera legación diplomática a Rusia ya en el 1647 o 1648, para así felicitar al zar Alejo I de Rusia por su entronización. Pero en todo caso, no hubo mayores consecuencias porque España y Rusia estaban centradas en sus guerras europeas, y fue solo en la década de 1660 cuando empezó a plantearse la alianza hispano-rusa contra el Imperio Otomano. Esto no evitó que las noticias entre Rusia y España fueran cada vez más numerosas a través de las relaciones de sucesos y que cada vez se representase más a Rusia en la literatura española, por ejemplo. En 1667, la mancomunidad de Polonia, Lituania y Rusia firmaron la paz. Se repartieron Ucrania, Rusia recuperó Smolensk y Kiev, y ambas potencias se comprometieron a defenderse mutuamente frente a los turcos, que parecían revitalizar sus ambiciones europeas. En estas circunstancias, el canciller de Exteriores ruso envió misiones diplomáticas a casi todas las cortes europeas para sondear la adhesión de más potencias contra el Imperio Otomano, para expulsarlos de los Balcanes y reconquistar Constantinopla para la cristiandad. Pese a la derrota española en la Guerra de los 30 años, Rusia consideraba a España una gran potencia y un rival histórico del Imperio Otomano, aunque los rusos sabían que la falta de relaciones diplomáticas previas entre ambos países hacía que una alianza así de la nada fuese difícil de conseguir de buenas a primeras. La misión de iniciar relaciones para en un futuro plantear una alianza fue asignada a Piotr Ivanovich Potemkin, hombre de confianza del zar Alejo y veterano militar y cortesano, pariente lejano del que se convirtió en la segunda mitad del siglo XVIII en uno de los generales más destacados de Rusia y en un estadista y amante de la emperatriz Catalina II, Grigori Potemkin. El enviado Piotr Potemkin y una comitiva formada por 64 personas más salieron a principios de septiembre de 1667 del puerto de Arcángel, en el Mar Blanco, el puerto ruso más importante antes de la fundación de San Petersburgo. Navegaron con un barco mercante que transportaba caviar de Armenia a Italia, y fue un viaje peligroso, porque cerca de las costas portuguesas estuvieron a punto de ser capturados por piratas turcos, de los que solo se salvaron por una tormenta que casi hunde su barco y por la ayuda de mercaderes holandeses de Cádiz, que los guiaron hasta la ciudad gaditana el 14 de diciembre. La llegada de los rusos era totalmente imprevista y tomó por sorpresa al gobernador de Cádiz, que informó sobre la intención de los rusos de entrevistarse con el rey al capitán general de Andalucía, el duque de Medinaceli, que solo esperaba una embajada de Suecia por aquellas fechas para negociar una alianza. El capitán general de Andalucía estaba ocupado porque se esperaba un ataque en la costa andaluza en el contexto de la guerra de devolución contra Francia, así que el gobernador de Cádiz se encargó para que se alojasen en el puerto de Santa María hasta recibir instrucciones de la corte de Madrid.
En la corte no sabían ni cómo recibir a los rusos, porque entre sus vastos y desordenados archivos tenían muertos de asco documentos de Polonia y Suecia o de tiempos de Carlos V sobre el protocolo cortesano ruso. Y tras tantear el terreno, finalmente decidieron recibirlos de forma similar a los enviados turcos. Una muestra de cómo los españoles veían a los rusos como gentes lejanas y exóticas, no plenamente europeas. En Madrid se preocuparon por las cuestiones de los gastos del viaje de los rusos, un alojamiento apropiado en una casa de la capital o qué regalos ofrecerles. No repararon en gastos pese a la mala situación de la hacienda, porque querían dar una buena primera impresión a los moscovitas haciendo alarde del poder y riqueza de España. Enviaron cartas a la corte austríaca para pedir información sobre cómo recibir a los legados del zar y cuáles eran sus intenciones. A lo que los vieneses respondieron que les informaron de la paz firmada con Polonia, los proyectos de matrimonio y la amenaza de los turcos. Y también consiguieron información protocolaria del secretario del embajador inglés que fue a Moscú y que en aquellos momentos estaba en Madrid. Potemkin y su comitiva llegó a Madrid en marzo del 1668, despertando mucha curiosidad entre los madrileños por ver a estas gentes extrañas de las que solo habían oído hablar a través de las relaciones de sucesos y las obras literarias. Los rusos tuvieron una primera audiencia con el rey niño Carlos II y la reina regente Mariana de Austria. Y como nadie de la delegación rusa hablaba español ni nadie de la corte hablaba ruso, se tuvieron que comunicar en latín. Entre la barrera lingüística y las diferencias culturales hubo importantes malentendidos. Por ejemplo, Potemkin entendió que los españoles no reconocían el título del zar cuando en realidad era un problema de que no había equivalente español a sus títulos y que erróneamente seguían llamando a su estado Moscovia, cuando Moscovia ya solo era una parte de los dominios rusos. O el embajador ruso encontró de mala educación que no preguntasen por la salud de su soberano ni se quitase el sombrero el rey al mencionar los títulos del zar, cuando esto último era costumbre de protocolo español. Es decir, intentaba el embajador ruso que hicieran todo como se hacía en Rusia cuando estaba en otro país. A pesar de estos malentendidos, por falta de conocimiento mutuo, la curiosidad propia de un niño como lo era Carlos II ayudó a destensar el ambiente, de modo que Potemkin entregó joyas y pieles rusas muy preciadas por toda Europa y presentó una carta del zar Alejo I traducida al latín. En la primera carta se explicaba que el título zar provenía de la tradición romana del César y expresaba la voluntad de mantener relaciones amistosas, como una primera toma de contacto antes de plantear otras cuestiones. La reina concedió una segunda audiencia que tuvo lugar el 15 de abril y el enviado entregó otra carta del zar con las que solicitaba el envío de embajadores españoles a Moscú, les daba ya por adelantado pasaportes para que llegasen tan pronto como pudiesen y expresó también el deseo de fomentar el comercio entre Rusia y España. La reina Mariana y el Consejo de Estado solamente respondieron con el típico lenguaje diplomático vacío de contenidos para quedar bien, diciendo que ya enviarían embajadores, pero sin concretar cuándo. Y lo único concreto que hubo fue la orden de admitir barcos rusos en todos los puertos de la monarquía hispánica. Potemkin estuvo satisfecho y expresó que deseaba visitar al rey de Francia, por lo que la comitiva rusa no regresaría por donde había venido, sino que pasaría por Irún. En total, el mantenimiento de la embajada rusa había costado al erario español unos 400.000 reales, con los que se podrían haber comprado en la época más de 300 mulas. Rusia ganó información de primera mano sobre España, por ejemplo, sus relaciones exteriores, la consanguinidad que les parecía casi aberrante con entre los Habsburgo españoles y los austríacos, la elevadísima inflación y la despoblación de las aldeas, que eran problemas propios de España en el siglo XVII, su forma de gobierno y posesiones, o que en España solo podían residir católicos. En cambio, la monarquía de Carlos II demostró una completa falta de interés en fomentar las relaciones bilaterales, tanto por el hecho de que había problemas graves como la guerra que terminaba con Francia y Portugal, como por la lejanía de Rusia, la falta de intereses comunes y que el comercio entre Rusia y España en el Báltico estaba en manos de extranjeros, principalmente ingleses y neerlandeses. Sin que España hubiese mandado ningún diplomático a la corte moscovita, en 1672 llegó un mensajero de Rusia, un holandés llamado Andreas Winius, hijo de un importante hombre de negocios establecido en Rusia. Andreas Winius había entregado antes cartas del zar en las cortes de Inglaterra y Francia,
llegó a España con el mismo objetivo: buscar aliados contra los otomanos que estaban invadiendo la mancomunidad de Polonia-Lituania, sin conseguir su objetivo en ninguno de estos tres países. Al ser preguntado por su fracaso en Madrid, Winius se excusó en que España estaba centrada en defender sus dominios de la amenaza de Luis XIV de Francia, y el país estaba tan despoblado que la única ayuda que podrían proporcionar podía ser económica, como ya hacían con los Habsburgo de Austria. De lo único positivo que sacaron los rusos fue que Winius describió al detalle la política exterior y política de los países que visitó, y de España comentó que los monarcas son autocráticos, pero que la reina regente de Mariana de Austria no podía tomar decisiones sin su consejo de 7 hombres que velaban más por sus intereses que por los de la monarquía. 8 años después, en 1681, Piotr Ivanovich Potemkin encabezó una nueva embajada rusa a Inglaterra, Francia y España con una misiva para fomentar el comercio firmada por el zar Fiódor III, sucesor de Alejo I. El principal interés ruso era vender sus pieles y otros géneros rusos apreciados en Europa a cambio de oro y plata española, a lo que Carlos II respondió autorizando el comercio de los rusos con los puertos de los Países Bajos españoles y España, una orden igual a la que ya había emitido la reina Mariana y que seguramente tuvo de nuevo un efecto pequeño o nulo. Por su parte, los españoles sí mostraron interés en que el zar permitiera el paso de comerciantes españoles por la vía terrestre, pasando por Moscú hacia Persia, con la que, por cierto, Felipe II ya mantuvo contactos diplomáticos. Pero los rusos lo desaconsejaron por la difícil geografía del camino y porque estaba lleno de bandidos. Quizás lo más reseñable de esta segunda embajada de Potemkin es que el pintor de la cámara, Juan Carreño de Miranda, realizó un magistral retrato del embajador ruso que hoy es exhibido en el Museo del Prado, y donde queda plasmada la fascinación por el exotismo oriental que despertó Potemkin con su gorro de piel y túnica bordados en oro y plata, una daga y un bastón como símbolo de autoridad. La última de las embajadas rusas a España del siglo XVII fue dirigida por Yakov Dolgorukov, enviado durante el cogobierno de los zares Pedro el Grande y Iván IV durante la regencia de la zarina Sofía. El zarato de Rusia se había unido a la guerra de la Liga Santa junto a la mancomunidad de Polonia-Lituania, el Sacro Imperio y Venecia para luchar contra el Imperio Otomano y sus estados satélites y aliados. Y el objetivo de esta embajada del 1687 era conseguir que Francia y España se uniesen también. La comitiva de Yakov Dolgorukov contaba con casi un centenar de personas, y además de alojarlos en la casa de los hospedajes, donde habitualmente acomodaban a los diplomáticos, la corte de Madrid tuvo que alquilar otras 3 casas cercanas. Su alojamiento estaba cerca de Palacio, pero el día de su audiencia con el rey, los rusos tuvieron problemas para llegar por la multitud de vecinos que se habían congregado para ver a aquellos extranjeros vestidos con ropa exótica y que traían regalos como pieles y seda china. De nuevo, tanto en Versalles como en la corte de Carlos II, las circunstancias no eran adecuadas para unirse a una guerra directa contra los turcos, que ya ni siquiera amenazaban los dominios de los Habsburgo españoles, porque eran conscientes que iba a estallar en cualquier momento una nueva guerra, la que sería la Guerra de los 9 años. En resumen, las 4 embajadas rusas a España del siglo XVII ni siquiera fueron reciprocadas por España. No dieron resultados más allá de conseguir información por un cúmulo de circunstancias. La lejanía de los dos países, la falta de intereses mutuos y de lazos comerciales, y las coyunturas desfavorables de cada momento en que España estaba en guerra o preparándose para una, en un imperio que intentaba defender y revitalizar como podía su antiguo poder. Aquí termino este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al programa Memorias Hispánicas en YouTube o podcast, y si te unes a mi comunidad de mecenas en patreon.com/lahistoriahispana, puedes disfrutar de todo mi contenido en acceso anticipado, aparecer en los créditos o conseguir recomendaciones bibliográficas exclusivas. Sigue el programa en redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter, y te recomiendo unirte al servidor de Discord siguiendo la invitación de la descripción. En el próximo episodio explicaré cómo llegaron a España las noticias del rey impostor conocido como Falso Dimitri y cómo su historia inspiró 2 obras de teatro del Siglo de Oro. Gracias por escucharme y hasta la próxima.